Cubano puso en su lugar a la potencia neoliberal, evidenciando una verdadera bofetada al derecho humanitario y poniendo en relieve la hipocresía del imperio norteamericano. Y así, hablan de Bukele, la potencia del norte pretende presentarse ante el mundo como un ejemplo de democracia y respeto de los derechos civiles y humanos, mientras que en Guantánamo hacen el trabajo sucio que ellos tratan de ocultar. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El influencer y periodista Pedro Jorge Velázquez denunció la violación de los derechos humanos en la potencia del norte, tras comparar los actos delictivos en Guantánamo en contraste con las políticas de seguridad ajustadas a derecho que implementan en El Salvador. El cubano puso en su lugar a la potencia del norte cuando comparó la realidad de El Salvador con la cárcel de Guantánamo, en donde han encarcelado más de 780 hombres musulmanes, de los cuales 40 siguen indefinidamente detenidos, sin cargo y sin juicio, al tiempo que activistas en derechos humanos esperan que el regente de la Casa Blanca los cierre definitivamente. La prisión militar de alta seguridad situada en la base naval de la bahía de Guantánamo, en Cuba, esconde los más escabrosos secretos y desde el 2002 ha sido el centro de detención arbitrario del Imperio del Norte. Fue precisamente en enero de 2002, hace más de 20 años, cuando George Bush ordenó la apertura de este antro de terror, condenado desde un principio por la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, la prepotencia imperial la mantiene a pesar de las condenas mundiales, y es que a ellos no les importa la crítica mundial, mientras estén amparados bajo su coraza militar intimidante. Para quienes no lo saben, Guantánamo es un centro de detención para los reos acusados de actos delictivos, la mayoría de ellos detenidos en Afganistán durante la invasión de este país. La bahía de Guantánamo en Cuba es solo una parte del sistema de campos de detención que mantiene la potencia neoliberal en el exterior y que incluye otros campos en Irak y Afganistán, en donde se asienta todo mal, encarcelamiento, tratos inhumanos, desapariciones y pérdidas de vida. Así actúa la nación imperial norteamericana, la que unilateralmente hace listas y señala quién viola o no los derechos humanos y hasta crea los tratados internacionales que ni siquiera firman, para luego actuar sin control y sin supervisión internacional. ¿Se ha visto mayor hipocresía? No es nada nuevo que Guantánamo representa un ícono de la violación de los derechos humanos, mientras que los aliados de la potencia neoliberal se hacen los sordos ante los reclamos mundiales para su cierre y entrega definitiva de Guantánamo a la República de Cuba. Y es que la presencia ilegal de la potencia del norte en la bahía de Guantánamo, territorio cuya soberanía corresponde a la República de Cuba, ha servido para mantener allí un enclave donde la violación de los derechos humanos constituye un sistema de proporciones descontroladas. Es así que, a pesar de las denuncias mundiales y de los escándalos que han sido publicados internacionalmente, Guantánamo se mantiene burlando así la tendencia mundial por el respeto a los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales. Hoy por hoy, esa base militar constituye el más visible ícono mundial de violación a los derechos civiles, en donde más de 700 informes realizados por diferentes países, organizaciones no gubernamentales y organismos humanitarios han develado ante el mundo las atrocidades que allí se cometen. La situación es tan notoria que hasta la misma Amnistía Internacional, siempre servil a los intereses imperiales, desde su capítulo México, ha denunciado en reiteradas ocasiones que la existencia de Guantánamo constituye una afrenta para la vigencia de los derechos humanos y está concebido como un centro de detención de la potencia del norte para eludir todo Estado de Derecho. Es así que, de igual modo, declararon que 20 años después de la apertura de Guantánamo, el gobierno de la potencia del norte se niega a investigar nada, mientras que siguen perpetuando graves violaciones, por lo que solicitaron al regente de la Casa Blanca que cumpla con su compromiso de cerrar Guantánamo de una vez por todas. Y así, hablan de Bukele y con qué descaro. Es por ello que el periodista cubano publicó una verdad que puso en su lugar a la potencia del norte, tras denunciar lo que ocurre en Guantánamo, mientras que en El Salvador hacen lo propio. Y es que mientras que en El Salvador sí están ajustados a derecho y enmarcados bajo un régimen legal de excepción, la potencia del norte los sigue acusando ante la comunidad internacional. Entonces, uno se pregunta, ¿y es que ellos no se ven en un espejo?
Es público y notorio que en la bahía de Guantánamo se actúa contrario a toda norma del respeto a la conciencia del ser humano, de toda norma internacional humanitaria y hasta en contra de las normas del propio derecho penal de la potencia del norte. Mientras que, en el contexto del régimen de excepción de El Salvador, se han detenido más de 62.900 pandilleros, logrando disminuir significativamente la tasa de violencia. En el imperio, los homicidios siguen sin control de los decesos violentos. De igual modo, el influencer y periodista cubano Pedro Jorge Velázquez denunció una nueva falacia del Departamento de Estado estadounidense, quienes han señalado que las condiciones de detención empeoraron durante el estado de excepción que rige en la nación salvadoreña, lo que ha derivado en denuncias de condiciones sanitarias inadecuadas, escasez de comida y ataques físicos. Ahora, este periodista se pregunta cómo es que los gobiernos de turno de la Casa Blanca denuncian una supuesta violación a los derechos humanos en El Salvador, cuando ellos mismos esconden sus peores fechorías en Guantánamo. Y es que Velázquez puso en su lugar a la potencia del norte cuando publicó en fotos la cárcel ilegal de Guantánamo, en donde mantienen a los prisioneros sin ningún tipo de orden de detención y encima sometidos de manera ilegal. Incluso Velázquez aseguró que el propio Pentágono de la potencia imperial expresó en un comunicado que Guantánamo está concebido para lo peor de lo peor. Y así, hablan de Bukele. Al menos en El Salvador, las políticas de seguridad implementadas por Nayib Bukele han sabido ganarse el respeto de sus ciudadanos, posicionando al primer mandatario salvadoreño como uno de los líderes más populares de la historia. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.